acerca de darnos cuenta que el reino de Dios está aquí. Es interesante cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. En otras palabras, no puede ser un proceso de observación. En el sentido de que, bueno, va a haber esta señal, va a haber esta señal, va a haber esta señal. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dese cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. En otras palabras, aquí estaba Jesucristo mismo. Y él dice, ¿sabes qué? Aquí está el reino de Dios. Pero ellos, por un corazón duro, probablemente tenían celos de que Jesús iba a quitarle su posición de los líderes religiosos que tenían en aquellos tiempos, y en lugar de realmente buscar primero a Dios, ellos se endurecían más, como menciona ahí en Lucas, donde dice que en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se imaginan? Aquí Dios mismo, Jesús mismo, que es Dios hecho carne, ¿no? Expulsando a los demonios por medio de... Expulsando a los demonios, el Espíritu Santo lo estaba utilizando de esa manera, y aquí los fariseos le dicen, no, es por medio del príncipe de los demonios que tú los echas afuera. Y Cristo le dice, ¿sabes qué? Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? En otras palabras, si Satanás, si en verdad yo lo estoy echando por medio de Belcebú, como tú dices, por medio de Satanás, entonces ¿cómo se va a mantener su pie? El reino estaría completamente deshecho. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Pues si realmente es el poder de Dios el que está venciendo a los demonios, el que está venciendo a Satanás, y claramente personas endemoniadas de repente estaban en su juicio cabal, adoraban al Señor. Por sus frutos se podía ver que era el Espíritu Santo, pero aún así se endurecían el corazón. A pesar de que el reino de Dios estaba ahí entre ellos, todavía le decían, a ver, ¿cuáles van a ser esas señales? Luego, cuando Jesús se iba a ir, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Sabemos que tú ibas a traer el reino de Dios, pero ya te vas a ir. ¿Cuándo entonces vas a establecer el reino a Israel? ¿Y qué les dice el Señor? Es Jesús. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Dijo, ¿sabes qué? ¿No les toca a ustedes saber cuándo Dios va a establecer literalmente aquí su reino? Eso no se preocupen ustedes. Lo que ustedes tienen que preocuparse es que el Espíritu Santo controle sus vidas, entre en sus vidas, que reciban ese poder y ustedes me sean testigos hasta los fines de la tierra. Porque Dios tiene un reino espiritual ahorita que está trabajando. Es verdad que muchas veces uno puede decir, bueno, pues yo no veo el reino de Dios, veo las pandillas, veo los problemas, veo las drogadicciones, todos los problemas, la violencia que existe en este mundo. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Sabes qué? Está aquí, por medio del Espíritu Santo entre nosotros. Y es algo que a veces nos cuesta trabajo quizás verlo, porque vemos la realidad literal que quizás sea otra que la realidad espiritual, pero aún así es posible verlo. No sé si hayan escuchado de Corrie ten Boom. Ella acaba de fallecer, bueno, ya falleció hace algunos años, pero ella y su hermana Betsy estuvieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y eso porque ellos estaban refugiando a judíos durante ese tiempo en Alemania. Sencillamente por el hecho de ser judío te perseguían y te llevaban a los campos de concentración. Era una cuestión completamente racista, ¿no? Completamente sin sentido, pero a eso llegó la humanidad, ¿no? Y ¿saben qué?
uno diría, bueno, pues ¿quién está en control de todo esto? La Biblia menciona que Satanás es el príncipe de este siglo. En otras palabras, Dios sí le permite a Satanás tener control hasta cierto punto en este mismo mundo. Y por eso llegan a suceder ese tipo de cosas. Y ahí mismo hay una película, ¿no? Y ahí mismo en la película, Betsy, ella, aún a pesar de ahí, estando en esa situación tan fea, ella, de alguna manera el Señor le permitió, porque ahí en los campos de concentración era imposible tener una Biblia, pero le permitió esconder una Biblia, chiquitita, ¿no? Y no se la encontraron, y ahí la podía tener, ahí estaba leyendo, pero ella era su mejor tesoro, ¿no? Y el Señor le permitió que pudiera tener esa Biblia, y leía todas las noches. Una de las personas que estaban ahí escuchando decía, esas palabras estarían bien, pero para los locos, para los dementes. ¿Cómo tú puedes estar creyendo en ese Dios? Decía, mira, yo era una violinista, la primera violinista de la orquesta de no me acuerdo qué lugar, ¿no? De qué país. Y fíjate ahora todas mis manos después de cómo están, después de los latigazos que le dieron. ¿Esta es obra de tu Dios? ¿Todo esto es obra de tu Dios? Y él le responde, Betsy, la verdad no te puedo responder esa pregunta. Pero lo que sí te puedo decir es que hay una realidad que es mucho más allá, que tú no la puedes ver ahorita, pero yo la puedo ver. Yo puedo sentir esa compasión, ese amor de un Dios que te ama a ti también. Y yo sé que ahorita tú no lo puedes ver, pero yo sé que es real. Yo sé que existe. ¿Y saben qué? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. El reino de Dios está aquí. Perdón, se me cayó unas cositas aquí. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios es real. Sí es verdad, hay tiempos y Satanás toma control de muchas veces, de muchas situaciones, tal como lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, sencillamente matando personas por ser judíos. ¿De dónde sale todo eso? Es el príncipe de los demonios. Pero aún así, el reino de Dios está aquí. Vayamos allí a Isaías, capítulo 32. Vamos a ver 32 y 33. Vamos a estar brincándonos de un lugar al otro, de Isaías 32 y 33. Y vamos a ver esa realidad. Fíjense en el versículo 1. Miren, un rey reinará con rectitud, y los gobernantes gobernarán con justicia. Aquí se acuerdan que está una profecía diciendo, un rey reinará con rectitud. Después llega Jesús y menciona, el reino de los cielos se ha acercado. Luego los fariseos le dicen claramente, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Cómo lo vamos a ver? Aquí está entre ustedes. Es más, cuando echaba fuera a los demonios, ¿sabes qué? Si en verdad reconoces que este es el poder del Espíritu Santo, el reino de Dios aquí ya está. En otras palabras, ya tenemos aquí nosotros el reino de Dios, entre nosotros. ¿Se acuerdan? Cristo les dijo, yo me voy. ¿Cuándo vas a literalmente poner tu reino? Tal como lo están las profecías. No te toca a ti. No te preocupes de eso. No te preocupes de cuándo se van a cumplir las profecías. Preocúpete de ser testigo hasta los fines de la tierra. El Espíritu Santo va a llegar sobre ti, vas a recibir ese poder y me vas a ser testigo. Eso es lo que tú te tienes que preocupar. El reino de Dios ya está aquí. Pero ¿qué acerca de la situación tan difícil que estamos pasando? Vean el capítulo 33, versículo 1. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. ¿Saben qué? Esta situación donde Satanás está controlando muchas situaciones en esta vida es nada más temporal. Vean Isaías 33, 1. Ay de ti, destructor, que no has sido destruido. Ay de ti, traidor, que no has sido traicionado. Cuando dejes de destruir, te destruirán. Cuando dejes de traicionar, te traicionarán. ¿Saben qué? Al fin de cuentas, el destructor, el traicionador, todas aquellas personas que de alguna manera tienen poder y hacen cosas bárbaras. Aquí todos esos pandilleros que de alguna manera matan a otras personas a sangre fría. Narcotraficantes, lo mismo. ¿Saben que nada más es temporal? Al fin de cuentas llegará el juicio de Dios. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que ver. Tú dirías, ¿cómo es que el reino de Dios está aquí? Viendo tanta violencia, tanta maldad. Es temporal nada más. El juicio de Dios va a llegar.
Aquellos que destruyen van a ser destruidos. Aquellos que hacen sus maldades van a recibir su debido castigo. Pero tú, fíjate el versículo 2, de ahí del capítulo 32. Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. ¿Qué diferencia de una persona que cuando está ahí en medio de la prueba, tú puedes hacer dos cosas? No, Dios no existe. O tú puedes decir, Señor, yo sé que tú existes. Amén. Yo sé que tú mandaste a Jesucristo, yo sé que tú eres el Salvador. Amén. Yo sé que esto lo que tú permites es temporal. Señor, ten compasión de mí. En ti espero, Señor. Es más, cada mañana sé mi fortaleza. Tú eres mi salvación en tiempo de ¿qué? De angustia. Ahí en tiempos de necesidad, Señor, es cuando yo confío en ti. Amén. ¿Sabes qué va a pasar cuando tengas esa actitud? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando tengas esa actitud de confiar en el Señor, así, Señor, yo espero en ti. La verdad, yo no es que yo mismo sea bueno, yo sé que fallo, yo mismo sé que tengo mis debilidades, mis flaquezas. Y si tú llegas con esa pobreza en espíritu, el reino de los cielos, ¿qué? Te pertenece. Amén. En ese momento, es como cuando le pediste a Cristo, cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador. Reconociste que eras pecador, que merecías la condenación, que necesitabas un Salvador y que el único Salvador era Jesús. Y confiaste en Jesús para que te salvara. En ese momento recibes el reino de los cielos. Amén. El Espíritu Santo entra en tu vida. Te pertenece el reino de los cielos en ese momento. Cuando llegas con esa humildad, cuando reconoces que Él es el único Salvador. Dichosos los que lloran. ¿Por qué? Porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cómo es como Dios abre realmente todas esas riquezas? Cuando uno llega en pobreza, allí en el Espíritu. ¿Cómo es que el Señor responde en esos momentos? ¿Saben cuál es el problema? Si vemos en el capítulo 32, viene el versículo 9, donde dice, mujeres despreocupadas, levántense y escúcheme. Hijas que se sienten tan confiadas, presten atención a los que le voy a decir. Ustedes que se sienten tan confiadas, en poco más de un año temblarán, porque fallará la vendimia y no llegará la cosecha. El problema es que muchas veces nos hacemos ilusiones de que sin Dios las cosas van a estar bien. Sin Dios estamos confiados. Sin Dios estamos despreocupados. Es sencillamente una ceguera que nosotros mismos nos ponemos, como los fariseos. Pensamos que de alguna manera podemos estar viviendo despreocupados en lugar de llegar a Jesús como nuestro refugio. Cierto. Y ahí les decía a esas mujeres eran las personas, durante la aristocracia de aquellos tiempos, eran las esposas. Ellas no fueron las que hicieron el pacto con Egipto, porque en aquellos tiempos Asiria los iba a atacar. Entonces la aristocracia, el rey, todos ellos hicieron el pacto con Egipto y decían, Egipto nos va a salvar, en lugar de buscar a Dios. Y las mujeres, bien confiadas, claro que sí, esposo, yo confío en ti. Tú dices que Egipto nos va a salvar, pues nos va a salvar Egipto. ¿Saben qué? Dios les dice, no estés tan confiado, date cuenta de la realidad, date cuenta que Egipto no te puede salvar, date cuenta que, fíjate cómo le menciona en el versículo 11, mujeres despreocupadas, estremezcanse, ustedes que se sienten tan confiadas, póngase a temblar. En otras palabras, date cuenta que sin Dios no hay salvación. No sencillamente pongas tu confianza en un hombre, no sencillamente pongas tu confianza ni siquiera en tu esposo mismo. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ahí en Hechos capítulo 5. Si quieren vamos rápidamente ahí a Hechos capítulo 5.
¿Cómo nuestra confianza al fin de cuentas tiene que ser en el Señor? Amén. Bien, ahí en Hechos capítulo 5, nada más lo voy a leer rápidamente, donde menciona: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó: Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Acaso y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Aquí es una situación donde ellos vendían en ese momento sus propiedades para poder, estaban en un tiempo de necesidad, de hambre. Y no había nada malo, aún si tú no querías vender tu propiedad, tú te podías quedar con ella. Nadie te estaba obligando a que te decían, no, es que o vendes o lo vendes. No, decía, ¿sabes qué? Si te quedas con ella no hay ningún problema. Es más, hasta si vendes y nomás quieres dar cierta parte, nomás lo que des en tu corazón. Tal como cuando el hermano Miguel aquí pasó y menciona, ¿sabes qué? Que demos como propongamos en nuestro corazón. No hay ningún problema que des lo que tú propongas en tu corazón. El problema es que tú mientas. El problema es que quieras salir con todas las personas. Mira, todo el dinero de todo lo que vendí, aquí está. ¿A quién estás mintiendo? Yeah. Tú sabes que nomás estás dando cierta parte, lo otro te lo estás quedando. ¿Para qué quieres mentir? Y fíjese lo que les pasó. Le dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. ¡Wow! Y luego vean el versículo 7. Unas 3 horas más tarde entró la esposa y sin saber lo que había ocurrido, dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor?, le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar ahora y te llevarán a ti. En otras palabras, no importa si eres esposa, no importa si alguien más toma el liderazgo, tú de todos modos eres responsable delante de Dios de únicamente poner tu confianza en el Señor, de no ser cómplice. Amén. Tú eres la que va a decir, ¿sabes qué? Cuando tu esposo no esté haciendo algo que esté en contra del reino de los cielos, tú dices, del reino de Dios, dices, ¿sabes qué? No voy a seguir con esto. No tienes que ser cómplice. Amén. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas lo que queremos es, en otras palabras, ¿te imaginas si Zafira, ella hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo sé qué va a ser de la situación de pecar contra Dios. Ella se hubiera estremecido en ese momento. Pero sin embargo estaba bien confiada. No, está bien. ¿Qué tal si nomás le decimos, vamos a venderlo, pero vamos a ponernos como si nosotros fuéramos los muy dadivosos, que dimos todo el terreno a toda y que todo el dinero lo dimos a todo? ¿Qué opinas? Está bien. Bueno, así todos nos van a admirar. Es cuando uno dice, ¿sabes qué? Tienes que darte cuenta que tú no puedes salirte de confiar en el Señor. Tú no puedes poner tu confianza en alguien más, ya sea el dinero, ya sea tu propia persona, ya sea cualquier otra cosa, menos el Señor. Porque solamente en Él es nuestro verdadero refugio. Sin Él, ¿qué somos? Absolutamente nada. Somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Es más, ni siquiera podemos seguir al Señor. Solo es el Espíritu Santo el que lo puede hacer. Si se dan cuenta, ahí en el capítulo 32, bien, en el versículo 14 y 15, donde dice, la fortaleza será abandonada y desamparada la ciudad populosa, para siempre convertida en cuevas, quedarán la ciudadela y la atalaya, convertidas en deleite de asnos y en pastizal de rebaños. En otras palabras, la verdad es que sin Dios todo queda completamente asolado. Nosotros únicamente lo que merecemos es el juicio de Dios. En otras palabras, que si te preguntas, Señor, dame lo que merezco, pues nos daría el infierno, porque realmente es lo que merecemos. Pero bien la diferencia en el versículo 15. Hasta que desde lo alto el Espíritu se ha derramado sobre nosotros.
Esa es la diferencia. Cuando Dios por su misericordia de lo alto derrama el Espíritu sobre tu vida, fíjate la diferencia. Entonces el desierto se volverá un campo fértil. El campo fértil se convertirá en bosque. La justicia morará en el desierto. En el campo fértil habitará la rectitud. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, cuando tú reconoces que necesitas un Salvador y reconoces que Jesús es el único Salvador y el Espíritu Santo en ese momento llega en tu vida, ¿sabes qué empieza a morar en ti? La justicia. En ese corazón tan vacío, en ese corazón quizás tan duro, en ese corazón quizás enojado contra Dios por las circunstancias que estabas pasando, molesto contra Dios porque te permitió pasar tal prueba o tal dificultad y estás molesto contra Dios, pero de repente tú llegas y en lugar de molestarte contra Él, te das cuenta que Él te amó tanto que mandó a Jesucristo a morir por ti en la cruz y que Él te ama y que Él te quiere salvar y que esto que estamos pasando y que estas dificultades que a veces pasamos es nada más temporal. Y llegas y dices, Señor, yo te necesito. Así con tu pobreza en espíritu, yo soy pecador. Yo me rebelo contra ti. Pero necesito ser Salvador. Él manda a Cristo, al Espíritu Santo llega a morar en tu vida. Y de repente en ese corazón que estaba desértico, ¿qué dice? Mora la justicia. En el campo fértil habitará la rectitud. De repente empieza a habitar, tú lo empiezas a sentir. La ley de Dios empieza a habitar dentro de tu mismo corazón. Tú empiezas a querer hacer lo correcto. Dios te empieza a cambiar tu vida. Ve el versículo 17. El producto de la justicia será la paz. Tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. De repente ese producto de la justicia te da la paz, tranquilidad, seguridad. Eso es lo que Dios quiere hacer. Solamente nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Él. Amén. Vean el capítulo 3, versículo 6. Dice, Él será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Es cuando ahí tú encuentras el tesoro más grande que jamás pudiste haber encontrado. ¿Cuál es? El temor del Señor. Amén. El andar en los caminos de Dios. Es cuando ahí tú encuentras un reino que las otras personas no lo pueden ver. Pero tú te das cuenta que ese es el tesoro más grande. ¿Tú sabes lo que es experimentar la paz ahora? ¿Tú sabes lo que es experimentar la abundancia, salvación, la sabiduría y el conocimiento? Antes quizás tú ni siquiera entendías las cosas de Dios. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo cuando tenía 13 años de edad. Antes la verdad intentaba leer la Biblia, ir a la iglesia, algunas cosas, pero se me hacían aburridas, para serles sincero. No fue hasta que le pedí a Cristo que llegara a mi vida que de repente tenía un hambre por leer la Biblia, por conocer más de Dios. Tenía un hambre por estar ahí los domingos. Que el Señor hablara en mi corazón y en mi vida. ¿Qué es lo que hizo esa diferencia? Cuando el Espíritu Santo llega a tu corazón. Amén. Y es cuando Él empieza, es cuando tú ya dices, ¿sabes qué? ¿Qué es mi mayor tesoro? El estar bien con Dios. El temor del Señor es mi mayor tesoro. Mi mayor tesoro es esa sabiduría, ese conocimiento, seguirle al Señor con todo mi corazón. Eso es lo que yo más anhelo, es lo que yo más quiero. Y buscarlo a Él. Prácticamente, tal como dice la Biblia ahí en Mateo, dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Sabes qué? Dios lo que dice, Dios se encarga de tu vida. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe los problemas por los cuales tú pasas. Dios sabe las pruebas. Dios sabe las tentaciones por las cuales tú pasas. Dios dice, busca primeramente mi reino.
busca mi justicia. Que el temor del Señor sea tu mayor tesoro. Busca eso, enfócate en eso. Busca a Dios cada mañana, tal como lo leímos en el versículo 2. Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana. Busca eso. No significa que uno no tenga que trabajar. No, sí tiene que trabajar, pero ¿quién se encarga de darnos la salud para poder trabajar? Es más, ¿quién se encarga de abrirnos las puertas para que nosotros podamos tener trabajo? Ese es el Señor. Pero nosotros buscamos que el reino de Dios, lo primero, el reino de Dios, esté en nuestras vidas. Que podamos vivir esa realidad. Tal como ¿se acuerdan cuando Jesús les enseñó a orar? Que les dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, Señor, que solamente tú seas glorificado. Que nadie más sea glorificado, solamente que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea santificado. Que al fin de cuentas no sea Satanás exaltado, no sea la maldad exaltada, no sea la vanidad, lo que no es realmente Dios sea exaltado, solamente el Dios verdadero que sea exaltado, Señor. Venga tu reino. Señor, que tu reino venga, Señor. Que esté aquí, que yo realmente pueda experimentar esa realidad del reino aquí mismo, Señor. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es más, que el reino lo podamos vivir ya ahorita. No tenemos que esperar a cesar en el cielo. No, aquí mismo en la tierra, Señor. Es lo que queremos. Sí, danos hoy nuestro pan cotidiano, Señor. Danos realmente las necesidades físicas que tenemos. Es importante. Y perdónanos, Señor. Ese es el mayor tesoro de todos. También como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque no únicamente queremos que tú nos perdones a nosotros, queremos que otras personas experimenten también ese reino. Aún personas que nos han ofendido, queremos perdonarlas, queremos que ellos experimenten ese perdón que nosotros hemos tenido. Es más, en lugar de darles con la otra, de cuando nos pegan, en lugar de regresarles la misma bofetada, al contrario, le ponemos la otra mejilla diciendo, ¿sabes qué? Yo te amo, y aunque tú me has ofendido, yo he recibido ese perdón de Dios, yo quiero que tú también lo recibas. Amén. ¿Quién puede hacer eso? Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, empiezas a experimentar un reino que no es como el reino. ¿Qué diferencia ya estamos hablando, no? El reino de esa tierra al reino de Dios. Amén. Y al fin de cuentas tú dices, Señor, no me dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque cuando tú caes en tentación, ahora, ¿en qué te estás poniendo? ¿Bajo el reino de Dios? El reino del maligno otra vez. Yes. Y es cuando dices, Señor, no permitas eso. ¿Sabes qué? Dios tiene poder. Amén. Y Dios lo puede hacer. Y es lo que menciona. Fíjese lo que menciona en donde dice el versículo 19 del capítulo 33. Dice, ahora me levantaré, dice el Señor, ahora seré exaltado, ahora seré ensalzado. El Señor tiene poder. Y dice, y es lo que menciona, ustedes conciben cizaña y dan a luz paja, pero el fuego de mi aliento los consumirá. Los pueblos serán calcinados como espinos, cortados arderán en el fuego. Al fin de cuentas, esos pueblos que estaban atacando ahí mismo, y que ellos estaban siendo perseguidos, dice, ¿sabes qué? Como tú me buscases a mí, mi fuego los va a consumir. Y vean aquí y es lo que pasó. Al fin de cuentas, no fue ni Egipto el que destruyó a Siria, fue el Espíritu del Señor. De repente todos muertos. Lo vamos a ver si quieren luego más adelante. No esta ecuación, ya se nos está yendo el tiempo, pero luego más adelante vamos a ver esa historia. Pero fíjense aquí, o si quieren se las doy de tarea, lo pueden leer, está en en Isaías capítulo 36. Ahí pueden mencionar, y ahí lo pueden ver todo el capítulo 36 y el capítulo 37 también. Ahí pueden ver el poder del Señor. El Señor lo hizo. Y bien lo que los llama Dios a nosotros. El versículo 13. Ustedes que están lejos, oigan lo que he hecho. Ustedes que están cerca, reconozcan mi poder. Dios te está diciendo, ¿sabes qué? No importa dónde tú estés.
Quizás tú digas, bueno, es que yo es la primera vez que estoy aquí en la iglesia, yo es la primera vez que escucho de las cosas de Dios. ¿Sabes qué? No importa. Tú puedes reconocer el poder de Dios. Amén. Ese poder que tú uno diría, versículo 14, los pecadores están aterrados en Sión. El temblor atrapa a los impíos. ¿Quién de nosotros puede habitar en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros puede habitar en la hoguera eterna? Uno diría, bueno, es que ¿quién de nosotros realmente va a poder habitar con un Dios justo, con un Dios que castiga la maldad si hay maldad en mí? Bueno, ¿sabes qué? Recuerda Jesucristo que Él murió. Amén. Y que Él quiere perdonarte absolutamente todos tus pecados. Y que cuando tú le pides a Él que Él entre en tu vida, Él te los perdona. Viene el versículo 24 donde dice, ningún habitante dirá, estoy enfermo. Y se perdonará la iniquidad del pueblo que allí habita. ¿Te imaginas los pecados completamente perdonados? ¿Es posible? Sí, Dios lo ofrece gratuitamente. Es más, no tienes que pagar ni un centavo para tener el perdón de pecados. ¿Acaso no tengo que pagar mucho dinero para eso? No, es más, sería una ofensa a Dios. Porque el dinero o la plata no puede ni siquiera, todo el dinero de este mundo no puede ni pagar ni uno solo de tus pecados. Solamente la sangre preciosa de Cristo lo puede hacer. Así es. Es una blasfemia intentarle pagar a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Solamente la sangre de Cristo, gratuitamente. Amén. Y Él lo quiere hacer. Pero tú tienes que aceptar eso. Tú tienes que recibirlo. Es algo gratis. Es más, fíjense cómo menciona Cristo. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Nosotros, aún siendo malos, cuando tu hijo te pide, porque somos malos, la verdad, somos pecadores, pero que uno de tus hijos te pida algo, ¿se lo das? Ahí estás para dárselo. ¿Te imaginas que si tú llegas con Dios y dile, Señor, yo quiero el perdón, yo quiero que el Espíritu Santo entre en mi vida? Dios no te lo va a dar. Yes. Absolutamente. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer? Va a hacer que tú vivas en ese reino. Fíjese ahí en el versículo, creo que ya salieron los niños, ya tenemos casi que terminar, pero miren, ahí nada más, vamos a ver un poquito de lo que Dios, de lo que es ese reino, ¿no? Fíjense en el capítulo 32, versículo 1, donde dicen, miren, un rey reinará con justicia, con rectitud, y los gobernadores gobernarán con justicia. Cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. No se nublarán los ojos de los que ven, prestarán atención los oídos de los que oyen, la mente impulsiva comprenderá y entenderá, la lengua tartamuda hablará con fluidez y claridad. Ya no se le llamará noble a necio, ni será respetado el canalla, porque el necio profiere necedades y su mente maquina iniquidad. Practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor. Deja con hambre al hambriento y le niega el agua al sediento. El canalla recurre a artimañas malignas y trama designios infames. Destruye a los pobres con mentira, aunque el necesitado reclama justicia. El noble, por el contrario, concibe nobles planes y en sus nobles acciones se afirma. En otras palabras, la verdad es que si Dios somos canallas, la verdad es que sin Dios somos necios, es la realidad. Sin Dios, ¿a quién ponemos primero? A nosotros mismos. ¿Y a quién ponemos al último? A nosotros mismos. Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, ¿a quién pones primero? A Dios. No es que desatiendas tus necesidades, pero buscas primero el reino de Dios. Y también te preocupas por los demás. Y es más, cuando Dios en verdad está reinando, fíjense lo que al fin de cuentas vas a poder ver, y es algo de lo más bonito. Si ven en el versículo 33, cuando en el capítulo 33, donde menciona, ¿quién de nosotros puede habitar en la hoguera eterna? Viene el versículo 15, solo el que procede con justicia y habla con rectitud,
el que rechaza la ganancia de la extorsión y sacude las manos para no aceptar soborno, el que no presta oído a las conjuras de asesinato y cierra los ojos para no contemplar el mal. Ese tal morará en las alturas, tendrá como un refugio una fortaleza de rocas. Se le proveerá de pan y no le faltará agua. Tus ojos verán al Rey en su esplendor y contemplarás una tierra que se extiende hasta muy lejos. ¿Te gustaría vivir así? ¿Te gustaría proceder con justicia, con rectitud, rechazar la extorsión, no aceptar el soborno, no prestar oído a las conjuras de asesinato, cerrar tus ojos para no contemplar el mal, vivir en santidad, morar en las alturas, que Dios se encargue de tus necesidades? ¿Te gustaría eso? Es más, ¿te gustaría ver al Rey en su esplendor? Ahorita lo puedes ver con los ojos espirituales. Ahorita Cristo puede habitar en tu vida y tú puedes verlo. De hecho, ahí mismo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, nada más dense cuenta rapidito de esto. Cómo en verdad podemos de alguna manera poder ya ver al Rey. No tenemos que esperar hasta llegar al cielo, aunque el cielo lo vamos a ver obviamente de manera literal, con toda su plenitud. Pero fíjense ahorita, si vemos ahí rápidamente en Efesios capítulo 3. Viene el versículo 16, donde le dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que Cristo habite en sus corazones, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. O sea que uno puede ser lleno de la plenitud de Dios. Ahorita uno puede empezar a comprender la magnitud del amor de Dios. Dios es amor. Ahorita tú puedes experimentar ese amor. Y no nomás experimentarlo tú, ser un refugio a los demás. Tal como vemos en Isaías capítulo 32. Y con eso terminamos. Versículo 1 nuevamente. Miren, un rey reinará con rectitud, y los gobernantes gobernarán con justicia. Cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. Eso es lo que Dios quiere que seas. Dios quiere que seas un gobernante ahorita mismo. No como los gobernantes ahorita, no quiero nombrar ninguno en específico, pero que muchas veces no son refugio contra el necesitado. Tristemente muchas veces patean al necesitado. Pero Dios quiere que tú seas ese gobernante, donde quizás tú no tengas oro y plata para dar a las personas, pero tengas el poder de Dios para dárselos. Tengas al Espíritu Santo para dárselos. Y tú dices, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero lo que tengo sí te puedo dar. Tengo a Jesús mismo. Y te lo puedo compartir. Y Él puede ser tu refugio. Y Él puede ser tu verdadera fortaleza. Y en Él puedes tener perdón de pecados. Y en Él, cuando estás ahí en los tiempos más necesitados, tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es todo absolutamente. Lo ha sido en mi vida, lo puede hacer en tu vida. Dios dice, ¿sabes qué? No les toca a vosotros saber cuándo el Señor va a establecer aquí otra vez su reino. Y cuándo ya va a dejar no permitir que Satanás siga reinando. Cuándo va a encadenar ya al príncipe de este siglo. No nos toca saber nosotros cuándo va a ser eso. Muchas profecías, ¿no?, que dicen que ya el 2018 va a ser. No se preocupen. No nos toca a nosotros enfocarnos en eso. Amén. ¿Qué nos toca a nosotros? Permitir que el Espíritu Santo reine en nuestra vida y ser un refugio para los demás. Ser testigo de ese reino hasta los fines de la tierra. Amén. ¿Lo vas a hacer? Amén. Amén. Esperemos que sí. Vamos a orar y con eso terminamos.
todos con los ojos cerrados para meditar en lo que hemos escuchado, tener un tiempo de poder buscar al Señor. Señor, tal como tú nos dijiste, Señor, que oráramos buscándote a ti, que tu reino viniera, Señor, que tu voluntad sea hecha así como es en el cielo, así sea hecha aquí mismo, Señor. Venimos, Señor, a ti con corazón quebrantado, con corazón buscándote a ti, para que tú nos ayudes, Señor, a estar fuertes contra la tentación, para no vivir en contra de tu reino, Señor, no vivir alejados de tu reino. Señor, al contrario, que el Espíritu Santo nos llene, Señor, que realmente que el Espíritu Santo controle cada parte de nuestra vida. Que el Espíritu Santo sea el que more, Señor, y que podamos ser fortalecidos, Señor, para poder comprender la magnitud de tu amor, Señor. Es lo que oramos, Señor, de todo corazón. Y quizás tú estés aquí, ya sea mismo aquí mismo con nosotros, o quizás viéndonos por el internet, y tú no tienes seguridad de que Cristo perdonó ya tus pecados, de que el Espíritu Santo ha entrado en tu vida. Entonces, ¿cómo puedo tener esa seguridad? Únicamente tienes que pedírselo a Dios. Como Cristo mencionó, ¿quién de vos, si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, Dios no va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, yo quiero tener el Espíritu Santo, yo quiero tener a Cristo como mi Salvador. Pídeselo nada más por fe. Ahí mismo tú le puedes decir: Señor Jesús, yo sé que soy pecador, sé que merezco la condenación, pero sé que tú moriste por mis pecados. Te pido que me los perdones, Señor. Que entres en mi vida, que el Espíritu Santo entre en mi corazón, Señor. Que tú me cambies, Señor. Que tú me transformes. Yo quiero vivir en tu reino, Señor. Yo quiero que tú guíes mi vida. Yo quiero reconocerte a ti como el Rey, Señor. Porque sé que tú me amas. Y tú eres el único Señor. Y tú estás vivo, Señor. Y es en tu nombre que lo oro y lo pido. Amén.